Tras 20 años, descubrí que mi esposa me engañaba con mi empleado estrella. En vez de un escándalo, planeé una cena que nunca olvidarían, invitando a la pobre mujer con la que él planeaba casarse. La venganza es un plato que se sirve frío. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El éxito tiene un sabor particular. Es una mezcla de acero y cristal pulido, del murmullo de un motor alemán y del silencio satisfecho que llena una casa cuando sabes que has conquistado el mundo. O, al menos, tu pequeño rincón de él. Mi rincón era Monterrey, y mi mundo era Acrópolis Publicidad, la agencia que había construido desde los cimientos. A mis 52 años, me había convertido en un maestro del comportamiento humano. Mi trabajo consistía en entender los deseos, los miedos y las aspiraciones de la gente para venderles no solo un producto, sino una idea, un estilo de vida. Y era condenadamente bueno en ello. Mi vida personal era el reflejo de ese éxito profesional. Un matrimonio de 20 años con Valeria, una casa en San Pedro Garza García que parecía sacada de una revista de arquitectura, y el respeto de una industria que me veía como un estratega infalible. Creía tenerlo todo bajo control. La arrogancia, ahora lo sé, es el velo más grueso que uno puede ponerse sobre los ojos. Recuerdo aquella cena de domingo con una claridad dolorosa. Era una de esas tardes perfectas de Monterrey, donde el sol se derrama sobre la Sierra Madre creando un espectáculo de luces doradas. Estábamos en la terraza, el olor a jazmín flotando en el aire y el sonido de los cubiertos de plata contra la porcelana fina. Todo era un retrato de la perfección. Una perfección hueca. Valeria estaba radiante. A sus 48 años, desafiaba el tiempo con una elegancia que yo, en mi ceguera, atribuía a nuestra vida cómoda. Llevaba un vestido de lino blanco que resaltaba su piel bronceada. Pero sus ojos no estaban conmigo. Estaban fijos en la pantalla de su teléfono, que descansaba sobre su regazo. Sus pulgares se movían con una velocidad febril, y de vez en cuando, una sonrisa fugaz, casi imperceptible, se dibujaba en sus labios. ¿Algo importante, querida?, pregunté, intentando mantener un tono casual mientras cortaba mi filete. Levantó la vista, sus ojos tardaron un segundo en enfocarme, como si regresara de un lugar muy lejano. No es nada, Damián. Solo unos detalles con el proveedor de la nueva campaña de Liverpool. Ya sabes cómo son, siempre con urgencias de último minuto. Asentí, aceptando la mentira como si fuera un sorbo de vino. Era una buena mentira. Plausible. Profesional. Pero algo en mi interior, una alarma primitiva que había ignorado durante meses, sonó débilmente. Era la misma alarma que sonaba cuando llegaba tarde a casa oliendo a un perfume que no era el mío, o cuando hablaba de viajes de trabajo de fin de semana con una emoción que ya no reservaba para nuestros planes. La había ignorado porque mi ego no me permitía concebir la posibilidad de un engaño. Yo era Damián, el arquitecto de deseos, el que movía los hilos. La gente no me engañaba a mí. Yo era quien entendía sus motivaciones más profundas. ¿Cómo podría alguien ocultarme algo de tal magnitud? Era una imposibilidad lógica, una afrenta a la misma esencia de mi ser profesional. Mientras ella seguía tecleando, mi mente viajó 20 años atrás. A nuestro primer local, una oficina minúscula y mal ventilada en el centro de la ciudad. Recordé la emoción en sus ojos cuando conseguimos nuestra primera cuenta importante. Recordé las noches en vela trabajando codo a codo, alimentados por café barato y sueños caros. Éramos un equipo, una fuerza imparable. ¿En qué momento se había convertido nuestro dúo dinámico en dos extraños sentados en una mesa lujosa, comunicándose a través de mentiras bien elaboradas? La conversación durante el resto de la cena fue superficial. Hablamos del tráfico, del clima, de la próxima gala benéfica a la que debíamos asistir. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que se había levantado entre nosotros.
Yo hablaba de mis logros en la agencia, de las nuevas cuentas, de mis estrategias. Ella asentía, sonreía en los momentos adecuados, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, en el mundo digital que sostenía en sus manos. Cuando nos retiramos a dormir, ella se metió en la ducha. El sonido del agua era un rugido constante que llenaba el silencio de nuestra habitación. Y entonces, sobre la mesita de noche de caoba, su teléfono se iluminó. Era una luz insistente, un faro en la oscuridad de mi negación. Me acerqué, movido por un impulso que no pude controlar. No era un mensaje. Era una notificación de calendario. Y allí, en la pantalla de bloqueo, en letras blancas y nítidas, estaba la sentencia que haría añicos mi mundo perfectamente construido. La pantalla mostraba una vista previa. No era un mensaje de texto, sino un evento de calendario que alguien le había compartido. El título era simple, casi banal, nuestra noche especial. Y debajo, los detalles que detuvieron mi corazón, viernes, 8 de la noche, restaurante Pangea. Y como un golpe final, el nombre del remitente de la invitación, Adrián. Adrián. El nombre resonó en mi cabeza como un disparo en una catedral. Adrián. Mi director creativo estrella. El joven prodigio que yo mismo había descubierto y pulido. El chico de 20 años con un talento innegable y una ambición que a veces me recordaba a mí mismo en mi juventud. El corazón rojo junto a su nombre era un insulto visual, un emoji infantil que se burlaba de 20 años de historia compartida. Me quedé paralizado, mirando la pantalla. El aire se volvió denso, pesado. Podía oír el latido de mi propio pulso en mis oídos, un tambor sordo y acelerado. El sonido del agua seguía cayendo en la ducha, ajeno al cataclismo que estaba ocurriendo a pocos metros de distancia. Una parte de mí, la parte racional, la del estratega, me gritaba que me alejara. Que no cruzara esa línea. Que confrontar la verdad de frente sería un error táctico. Pero otra parte, una más visceral y herida, tomó el control. Mis manos temblaban mientras cogía el teléfono. La pantalla me pidió un código. Mi mente se quedó en blanco por un segundo. ¿Cuál era su contraseña? Nunca la había necesitado. Nunca había sentido la necesidad de invadir su privacidad. Éramos un equipo, ¿no? Confiábamos el uno en el otro. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Entonces, un recuerdo me golpeó. Nuestro aniversario. La fecha en que nos casamos. El día que prometimos sernos fieles, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Con los dedos entumecidos, tecleé los 6 dígitos, 15-0-8-9-9. El teléfono se desbloqueó. El fondo de pantalla era una foto nuestra en un viñedo en el Valle de Guadalupe, de hacía un par de años. Sonreíamos a la cámara, con el sol del atardecer bañándonos en una luz dorada. Parecíamos felices. Parecíamos invencibles. La imagen era una mentira. Una pieza de publicidad engañosa de nuestra propia vida. Abrí la aplicación de mensajería. El primer chat en la lista era el de Adrián. El historial era largo, semanas, meses de conversaciones. Abrí el chat y empecé a leer. Cada mensaje era una puñalada. No era solo coqueteo. Era una relación en toda regla, construida en secreto, a mis espaldas, financiada con mi dinero, en el tiempo que debería haber sido nuestro. Hablaban de todo. De lo aburrida que era la vida de Valeria conmigo, de lo predecible y viejo que me había vuelto. Damián solo habla de trabajo, le escribió ella en un mensaje. Cree que con dinero puede comprar la felicidad. No entiende nada. Adrián, por su parte, la adulaba con una devoción empalagosa. Eres una diosa atrapada en una jaula de oro, le escribió. Yo sé cómo hacerte sentir viva de nuevo. Pero lo peor no eran los insultos ni los clichés de amante. Lo peor eran los detalles. Las fotos que se enviaban. Una foto de Valeria en lencería en la habitación de un hotel que reconocí como el Gran Velas de la Riviera Maya, donde supuestamente había ido a una convención de marketing. Una selfie de Adrián sin camisa, con el logo de mi empresa visible en una carpeta sobre la mesa de su apartamento.
Y luego, el golpe de gracia. La conversación sobre un nuevo proyecto. Al principio pensé que hablaban de una campaña, pero a medida que leía, el horror se apoderaba de mí. No hablaban de publicidad. Hablaban de su futuro. De montar su propia agencia. Con tu experiencia y mis ideas, seremos imparables, escribió Adrián. Solo necesitamos un cliente grande para empezar. Uno que podamos convencer de que deje a Acrópolis. Valeria respondió, estoy trabajando en ello. La cuenta de Palacio de Hierro está a punto de renovar contrato. Damián confía en mí para la negociación. Quizás pueda presentarles una alternativa más innovadora. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Esto no era solo una infidelidad. Era una traición a todos los niveles imaginables. Personal, emocional, profesional y financiera. Estaban conspirando para destruirme usando la confianza que yo había depositado en ellos. La mujer que había jurado amarme y el hombre al que yo había tratado como a un hijo estaban planeando apuñalarme por la espalda y robar el imperio que yo había tardado toda una vida en construir. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono en la mano, incapaz de procesar la magnitud de la devastación. El sonido del agua se detuvo. Valeria había terminado de ducharse. Con un movimiento casi robótico, coloqué el teléfono exactamente donde estaba, borré la notificación de la pantalla de bloqueo y me puse de pie. Cuando salió del baño, envuelta en una toalla, con el pelo mojado y una sonrisa fresca en la cara, me miró y dijo, ¿todo bien, cariño? Te noto pálido. La miré. Miré a la mujer que había compartido mi cama durante 20 años, la madre de mis hijos imaginarios, mi socia, mi confidente. Y por primera vez, no la vi a ella. Vi a una extraña. A una enemiga. Forcé una sonrisa, la sonrisa más difícil y falsa de toda mi carrera. Todo perfecto, querida. Solo un poco cansado. Mucho trabajo. Ella asintió, satisfecha con la respuesta. Se acercó y me dio un beso en la mejilla. Su piel olía a jabón y a mentiras. Aquella noche, mientras ella dormía plácidamente a mi lado, yo permanecí despierto, mirando al techo. El shock inicial había dado paso a una furia fría y calculadora. La furia de un estratega que ha sido superado en su propio juego. Pero esto ya no era un juego. Era una guerra. Y yo, Damián, el maestro de la persuasión, iba a diseñar la campaña final. Una campaña que no olvidarían jamás. A la mañana siguiente, el sol de Monterrey entró por la ventana con su insolencia habitual, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. El mundo que conocía se había convertido en un escenario, y yo era el único actor que sabía que la obra era una farsa. Valeria se despertó, se estiró como una gata satisfecha y me sonrió. ¿Dormiste bien? Como un tronco, mentí, mientras por dentro sentía como si un camión me hubiera pasado por encima. Durante el desayuno, observé cada uno de sus gestos con una nueva perspectiva, la de un analista forense examinando una escena del crimen. La forma en que sostenía el teléfono, ligeramente inclinado para que yo no pudiera ver la pantalla. La sonrisa cómplice que se le escapaba al leer un mensaje. La excusa casual de tengo que hacer una llamada rápida al banco para salir al jardín y hablar en susurros. Todo eran piezas de un rompecabezas que ahora encajaban con una claridad aterradora. En la oficina, el aire se sentía diferente. Cada saludo, cada sonrisa, cada buenos días, Damián me parecía una burla. ¿Cuántos más habían? ¿Era yo el chiste de la empresa? La paranoia es un veneno que se extiende rápido. Mi primer impulso fue irrumpir en la oficina de Adrián, estampar el teléfono de Valeria en su escritorio y exigir una explicación. Despedirlo de la forma más humillante posible. Hacer un escándalo. Pero la voz de mi hermano Héctor, a quien llamé desde la privacidad de mi coche, me hizo reconsiderar. Rómpele la cara a ese cabrón. Gritó Héctor por el teléfono, siempre impulsivo, siempre visceral. Y a ella, ponle las maletas en la puerta. Que se vaya a la chingada. No, Héctor. Eso es lo que ellos esperarían. Una reacción emocional. Me llamarían loco,
Exagerado. Valeria se haría la víctima. Necesito algo más. ¿Más que echarlos a la calle? ¿Qué carajos quieres, Damián? ¿Una medalla? Quiero justicia, dije, y la palabra sonó extraña en mis labios. Y quiero proteger lo que es mío. Esto es más grande que un simple engaño. Colgué el teléfono. Héctor no lo entendía. Él veía un corazón roto, yo veía un tablero de ajedrez. Y en este juego, no podía permitirme un movimiento en falso. Esa noche, cuando todos se habían ido, me quedé en mi oficina. El edificio de Acrópolis, normalmente un hervidero de creatividad, estaba en silencio. Un silencio que me permitió pensar. Abrí mi portátil y empecé a trabajar. No en una campaña publicitaria, sino en mi propia investigación privada. Mi primer objetivo era el dinero. El dinero no miente. Accedí a los registros financieros de la empresa. Como CEO, tenía acceso a todo. Busqué la tarjeta corporativa American Express Platinum de Valeria. La que usaba para gastos de representación. Los estados de cuenta de los últimos 6 meses contaban una historia más detallada y sórdida que cualquier mensaje de texto. Hice una lista. Hotel Rosewood en San Miguel de Allende, una suite para 2 personas durante un fin de semana en el que supuestamente Valeria estaba en un retiro de bienestar femenino. Boutique Cartier en Mazarik, Ciudad de México, un reloj de hombre valorado en más de 100,000 pesos. ¿Un regalo para un cliente? Lo dudaba. Una serie de cenas en los restaurantes más caros de la ciudad, Pangea, Coli, La Nacional. Facturas para 2 personas, siempre en días de semana, cuando yo creía que ella estaba en cenas de trabajo. Vuelos a Cancún. Boletos para 2. En primera clase. Cada transacción era un clavo más en el ataúd de mi matrimonio. Pero necesitaba más. Necesitaba vincular directamente a Adrián con todo esto. Llamé a Beatriz, nuestra contadora. Una mujer de 60 y tantos años, leal, discreta y que había estado conmigo desde el día 1. Beatriz, buenas noches. Disculpa la hora. No se preocupe, señor Damián. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito un favor. Confidencial. Estoy haciendo una auditoría interna sorpresa. Necesito un informe detallado de todos los gastos presentados por Adrián en los últimos 6 meses. Quiero ver cada factura, cada recibo, cada solicitud de reembolso. Y quiero que compares las fechas y lugares con los gastos de la tarjeta de Valeria. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Beatriz era inteligente. Sabía que esto no era una auditoría rutinaria. Entendido, señor. ¿Hay algo en particular que deba buscar? Busca irregularidades, dije, con la voz más neutra que pude. Aprobaciones que se salten el protocolo. Coincidencias. Lo que sea que te parezca extraño. Lo necesito para mañana a primera hora. Cuente con ello, señor Damián. Colgué y me recliné en mi silla, mirando las luces de la ciudad a través del ventanal de mi oficina. Me sentía como un personaje de una película de espías, pero la realidad era mucho más sucia. No estaba salvando al mundo. Estaba intentando salvar los restos del mío. El informe de Beatriz llegó a mi correo a las 7 de la mañana del día siguiente. Era peor de lo que había imaginado. No solo las fechas y lugares de los viajes de Adrián coincidían con los de Valeria, sino que muchas de sus solicitudes de gastos habían sido aprobadas directamente por ella, saltándose a su supervisor directo y al departamento de finanzas. Habían creado un ecosistema de fraude perfecto, un circuito cerrado donde uno gastaba y el otro aprobaba. Y había algo más. Una solicitud de reembolso de Adrián para un software de análisis de mercado por un valor considerable. El proveedor era una empresa fantasma. El dinero había ido a parar a una cuenta personal. Estaban sangrando mi empresa. El riesgo ya no era solo emocional. Era tangible. Era financiero. Estaban poniendo en peligro la estabilidad de la empresa que daba de comer a más de 100 familias. Mi furia se transformó en una determinación gélida. Esto ya no era por mi corazón roto. Era por mi legado.
Y por toda la gente que dependía de mí. Tenía las pruebas. Tenía los datos. Ahora necesitaba a la última pieza del rompecabezas. La pieza que convertiría mi plan de una simple venganza en una obra maestra de justicia poética. Con las pruebas del fraude financiero en mi poder, mi siguiente paso era entender completamente el alcance humano de la traición de Adrián. No era solo mi empleado, era el prometido de alguien. Alguien cuya confianza estaba siendo pisoteada de una forma tan brutal como la mía. El mundo digital, que había sido el escenario de su engaño, se convirtió en mi principal herramienta de investigación. Entré en el perfil de Instagram de Adrián. Su cuenta era pública, un escaparate cuidadosamente curado de su vida como joven creativo exitoso. Fotos de viajes, pagados por mi empresa, ahora lo sabía, fotos en eventos de la industria, fotos con el equipo de Acrópolis donde yo mismo aparecía, sonriendo a su lado como un idiota. Y luego, estaban las fotos con ella. Su prometida. Su nombre, según las etiquetas, era Camila. Camila Garza. Su perfil también era público. Hice clic. Fue como asomarse a un mundo de inocencia a punto de ser destrozado. Camila era una joven diseñadora gráfica, de unos 27 años, con una sonrisa que iluminaba cada foto. Su perfil era un diario de amor y sueños. Fotos de su fiesta de compromiso, con sus familias sonriendo y aplaudiendo. Fotos de ella probándose vestidos de novia, con un pie de foto que decía, dije que sí al vestido. No puedo esperar a casarme con el hombre de mis sueños, @Adrián Creative. La boda, según una publicación con un contador, estaba planeada para dentro de 4 meses. Sentí una punzada de algo que no era rabia, sino una profunda y amarga tristeza. Tristeza por ella. Por su alegría pura, por su fe ciega en un hombre que era una farsa. Estaba invirtiendo su amor, sus sueños y, probablemente, su dinero en un futuro que era una mentira. Mi plan comenzó a tomar forma. No podía simplemente llamarla y soltarle la bomba. Una llamada de un extraño acusando a su prometido de ser un infiel y un ladrón probablemente terminaría con ella colgándome el teléfono y pensando que yo era un loco o un rival de negocios intentando sabotear a Adrián. No. Tenía que hacerlo con la misma delicadeza y estrategia con la que se lanza una campaña de alto riesgo. Necesitaba establecer credibilidad. Necesitaba un pretexto. La solución me vino de su propio perfil. Camila había publicado recientemente sobre un proyecto de diseño freelance que había ganado para una pequeña marca local. Era mi puerta de entrada. Le pedí a mi asistente que investigara el número de teléfono de su estudio de diseño. 10 minutos después, lo tenía. Marqué el número, mi corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y determinación. Estudio de diseño Camila Garza, buenas tardes, respondió una voz femenina, profesional y alegre. Era ella. Buenas tardes, Camila. Mi nombre es Damián Herrera, soy el CEO de Acrópolis Publicidad. Hubo un segundo de silencio sorprendido al otro lado. ¿Señor Herrera? ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Conozco perfectamente su agencia, por supuesto. Adrián habla maravillas de usted. La ironía casi me ahoga. Maravillas, pensé. Claro. El placer es mío, Camila. Te llamo por 2 motivos. El primero es felicitarte. Vi el trabajo que hiciste para la marca, Raíz Mestiza. Es excepcional. Fresco, audaz. Tienes un gran talento. Pude oír su sonrisa a través del teléfono. Muchísimas gracias, señor. Significa mucho viniendo de usted. Y eso me lleva al segundo motivo. En Acrópolis siempre estamos buscando nuevos talentos para colaboraciones especiales. Y, además, estamos planeando darle una sorpresa a Adrián. Ha tenido un año espectacular y queremos reconocer su esfuerzo de una forma memorable. Pensé que, como su prometida, serías la persona perfecta para ayudarnos a planear algo que realmente lo sorprenda. El anzuelo estaba en el agua. Ahora solo tenía que esperar a que picara. Claro que sí. Me encantaría. Su voz estaba llena de una emoción genuina.
Adrián se lo merece tanto. Ha trabajado durísimo. A veces siento que casi no lo veo. No me extraña, pensé. Exacto. Por eso queremos hacer algo grande. ¿Te parecería si te invito a un café mañana para que me cuentes un poco más sobre sus gustos y pensemos en algunas ideas? Es estrictamente confidencial, por supuesto. Queremos que sea una sorpresa total para él. Por supuesto. Mañana estaría perfecto. Dígame dónde y a qué hora. Acordamos vernos en una pequeña cafetería en el barrio antiguo, un lugar neutral, lejos de las zonas de oficinas donde podríamos ser vistos. Cuando colgué, sentí una oleada de poder. El plan estaba en marcha. Me sentía culpable por lo que estaba a punto de hacer, por el dolor que iba a causarle a esa chica inocente. Pero era un mal necesario. Para exponer la verdad, a veces hay que romper el cristal que la protege. Y Camila, sin saberlo, era la única persona que podía ayudarme a dar el martillazo final. Ella no era un peón en mi juego. Era una víctima, como yo. Y estaba a punto de convertirla en mi aliada más importante. La cafetería era un lugar con encanto, de paredes de sillar y vigas de madera, con el aroma a café recién molido flotando en el aire. Elegí una mesa en un rincón discreto, lejos de la entrada. Llegué 15 minutos antes, una costumbre de mis años de negocio. Repasé mi estrategia mentalmente. Esto no era una reunión de negocios, era una detonación controlada. Tenía que manejarla con la precisión de un cirujano. Camila llegó puntual. Llevaba un vestido veraniego y el pelo recogido en una coleta casual. Su rostro se iluminó con una sonrisa nerviosa cuando me vio. Se acercó a la mesa y extendió la mano. Señor Herrera, un placer. Gracias por invitarme. Damián, por favor, dije, estrechando su mano. Su apretón era firme, el de una profesional. El placer es mío, Camila. Siéntate. ¿Te apetece algo? Pedimos 2 capuchinos. Los primeros minutos los dediqué a crear una atmósfera de confianza. Hablamos de su trabajo, de sus inspiraciones, de la escena del diseño en Monterrey. Era inteligente, apasionada y articulada. Cada palabra que salía de su boca hacía que la traición de Adrián pareciera aún más monstruosa. Bueno, sobre la sorpresa para Adrián, empezó ella, con los ojos brillantes de expectación. He estado pensando, y creo que a él le encantaría un viaje. Quizás a la playa, a Tulum. Siempre ha querido ir. Asentí lentamente, dejando que sus palabras colgaran en el aire. Un viaje, sí. Es una gran idea. De hecho, Adrián viaja bastante por trabajo, ¿no es así? Sí, muchísimo, confirmó ella con un suspiro. A veces es difícil. El mes pasado estuvo casi una semana en San Miguel de Allende para una supuesta convención, y luego tuvo que ir a Cancún para reunirse con un cliente potencial. Apenas nos vimos. Era mi momento. Respiré hondo. Camila, lo que voy a decirte es extremadamente difícil. Y te pido que me escuches con la mente abierta, aunque tu primer instinto sea no creerme. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de confusión. ¿Qué ocurre? Decidí no andarme con rodeos. La sutileza solo prolongaría la agonía. Puse mi maletín sobre la mesa y saqué una carpeta delgada. Como te dije, estoy haciendo una auditoría interna. Y hemos encontrado algunas irregularidades. Irregularidades que involucran a Adrián. Abrí la carpeta. La primera hoja era una copia de la factura del Hotel Rosewood en San Miguel de Allende. Una suite para 2. La fecha coincidía exactamente con la de su convención. Adrián presentó un informe de gastos por este viaje, diciendo que se hospedó en un hotel business mucho más modesto. Pero la tarjeta corporativa de mi esposa, Valeria, pagó esta suite. En las mismas fechas. Camila miró el papel, frunciendo el ceño. No. No entiendo. ¿Por qué la señora Valeria pagaría su hotel? A lo mejor hubo un error con las tarjetas. No hubo ningún error, Camila. Saqué la siguiente hoja. Una copia de los boletos de avión a Cancún.
2 asientos en primera clase. Uno a nombre de Valeria Herrera. El otro, a nombre de Adrián Ríos. Sus ojos se abrieron de par en par. Pude ver la negación luchando contra la horrible verdad que empezaba a tomar forma en su mente. Esto tiene que ser una broma. O un error. Adrián y la señora Valeria son compañeros de trabajo. Ella es su jefa, prácticamente. Son más que eso, Camila. Saqué la última prueba. La más personal. Una impresión de una de las fotos que había encontrado en el teléfono de Valeria. Una selfie de ella y Adrián en la playa, en Cancún. Sonreían, abrazados, con el mar turquesa de fondo. Era innegable. Coloqué la foto sobre la mesa, entre los dos capuchinos. El color desapareció del rostro de Camila. Se quedó mirando la foto, sus manos temblando. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no lloró. Se quedó inmóvil, como si una descarga eléctrica le hubiera recorrido el cuerpo. ¿Desde cuándo? Susurró, con la voz rota. Por lo que he podido averiguar, llevan casi un año. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Se la secó con un gesto rápido y furioso. ¿Y la boda? ¿Todo era una mentira? No puedo responder a eso. Pero puedo decirte algo más. Le conté sobre el dinero. Sobre los gastos fraudulentos, sobre el software fantasma, sobre el plan para robar la cuenta de Palacio de Hierro. Le expliqué que esto no era solo un romance de oficina, sino una conspiración para estafarme y destruir mi empresa. Ella me escuchó en silencio, su dolor transformándose visiblemente en una ira fría y contenida. La chica inocente y soñadora había desaparecido. En su lugar había una mujer con el corazón roto, pero con la columna vertebral de acero. Ese desgraciado, murmuró. Me pidió que pospusiéramos la boda. Me dijo que estaba muy presionado en el trabajo, que necesitaba ahorrar, que no era el momento adecuado. Y yo le creí. Usé mis propios ahorros, el dinero que mis padres me dieron, para dar el anticipo del salón de fiestas y del fotógrafo. Un dinero que ahora no puedo recuperar. Ahora era yo quien sentía una oleada de rabia en su nombre. La crueldad de Adrián no tenía límites. Camila, lamento terriblemente ser yo quien te diga todo esto. Ella levantó la vista, y sus ojos ya no estaban llenos de lágrimas, sino de una determinación que reconocí. Era la misma determinación que yo sentía. No lo lamente, Damián. Le agradezco que tuviera el valor de decírmelo. Le agradezco que no me dejara seguir viviendo en una mentira. Hizo una pausa, respirando hondo. ¿Qué va a hacer? Tengo un plan, dije. Y necesito tu ayuda. Le expliqué mi idea. La cena en Pangea. La confrontación. La revelación final. Ella no dudó ni un segundo. Cuente conmigo. Ese hombre y esa mujer no saben lo que les espera. Van a pagar por cada lágrima y cada centavo. Cuando salimos de la cafetería, ya no éramos dos extraños. Éramos dos soldados en el mismo bando, unidos por una traición compartida. El dolor seguía ahí, profundo y punzante. Pero ahora, también había un propósito. La venganza, me di cuenta en ese momento, no siempre es un acto de odio. A veces, es simplemente el acto de reclamar la verdad. Los días que precedieron al viernes se convirtieron en el acto más difícil de mi carrera como actor. Mi casa, antes un santuario de paz, se transformó en un campo de minas emocional. Cada conversación, cada mirada, cada roce accidental con Valeria era una prueba de mi autocontrol. Tenía que mantener la farsa, representar el papel del marido confiado y ligeramente despistado que ella creía que yo era. El miércoles por la noche, durante la cena, ella soltó la bomba con una naturalidad escalofriante. Cariño, tengo que decirte algo, dijo, mientras servía el vino. El viernes por la noche tengo una cena muy importante. Es con los directivos de Palacio de Hierro. Estamos en la fase final de la renovación del contrato y es crucial. Probablemente se alargue, así que no me esperes despierto. La miré a los ojos, buscando un atisbo de culpa, un tic,
una señal de que mentirle al hombre con el que había compartido 2 décadas de su vida le causaba algún tipo de remordimiento. No encontré nada. Solo una calma profesional, la misma que usaba para cerrar un trato. Claro, mi vida. No te preocupes, respondí, forzando una sonrisa. Dals con todo. Esa cuenta es nuestra. Gracias por entender, Damián. Sabía que lo harías. Entender, pensé. Si supieras lo que entiendo. Entiendo el código de vuestros mensajes, entiendo las facturas de los hoteles, entiendo la profundidad de vuestra traición. Lo entiendo todo. Esa noche, no pude dormir. Di vueltas en la cama, consciente de su respiración tranquila y rítmica a mi lado. ¿Cómo podía dormir tan plácidamente? ¿No le pesaba la conciencia? Me levanté y fui a mi estudio. Me serví un whisky solo y me senté en la oscuridad, mirando la ciudad dormida. Fue entonces cuando llamé a don Elías. Era el mejor amigo de mi padre, un empresario retirado que me había visto crecer y que había sido mi mentor no oficial durante toda mi carrera. Era el único, además de mi hermano, a quien podía confiarle algo así. Le conté todo. Sin adornos, sin autocompasión. Le conté sobre la infidelidad, el fraude, la conspiración. Y le conté mi plan para la cena del viernes. Don Elías escuchó en silencio, como siempre hacía, dejando que yo vaciara todo el veneno. Cuando terminé, se quedó callado por un largo momento. Damián, dijo finalmente, su voz grave y rasposa, lamento profundamente lo que estás pasando. Ningún hombre debería soportar una traición así. Gracias, Elías. Pero quiero que pienses en algo. Tu plan es teatral. Es audaz. Y entiendo tu necesidad de justicia, de ver sus caras cuando todo se derrumbe. Pero quiero que pienses en el día después. ¿Qué pasará el sábado por la mañana, cuando la adrenalina se haya ido y solo queden los escombros? No lo sé, admití. Supongo que empezaré a limpiar. Exacto. Y para limpiar, necesitas tener la cabeza fría. Tu plan es bueno, pero no dejes que la emoción te domine. Esto ya no es un asunto del corazón, hijo. Es un asunto de negocios. Estás protegiendo tu legado, tu empresa, a tus empleados. No se trata de venganza, se trata de control de daños y de recuperación de activos. No lo olvides. Ve a esa cena no como un marido herido, sino como el CEO que eres. Ejecuta tu estrategia, consigue tu objetivo y sal de ahí. Sus palabras fueron como un bálsamo de hielo sobre una quemadura. Tenía razón. Tenía que separar la herida personal de la estrategia profesional. La cena del viernes no era el final de una historia de amor, era la adquisición hostil de mi propia vida. Colgué el teléfono sintiéndome más centrado. Don Elías siempre tenía esa capacidad de cortar a través de la niebla emocional y mostrarme el camino lógico. El jueves, la tensión en casa era casi palpable. Valeria estaba eufórica, tarareando mientras elegía qué ponerse para su importante cena. Sacó un vestido rojo, ceñido y elegante, que yo no le había visto nunca. ¿Qué te parece este? Me preguntó, sosteniéndolo frente a ella. Te ves espectacular, dije, y era verdad. Se veía hermosa. Hermosa para otro hombre. Mi mente se fragmentaba. Por un lado, veía a la mujer que amaba, o que había amado. Por otro, veía a una conspiradora a punto de ejecutar el último paso de su plan. La disonancia cognitiva era agotadora. Esa noche, mientras ella se probaba el vestido, yo estaba en mi teléfono, coordinando los últimos detalles con Camila. ¿Estás lista?, le escribí. Nací lista, respondió ella. Solo dime qué vestido ponerme para opacar a la zorra de tu esposa. Una sonrisa sombría se dibujó en mi rostro. La inocencia de Camila se había quemado, y de las cenizas había surgido una fénix con ganas de guerra. El viernes llegó. El día del juicio final. Me despedí de Valeria por la mañana con un beso en los labios. Sabía a ceniza. Mucha suerte esta noche, querida, le dije. Gracias, Damián. La necesitaré. No tanto como tú, pensé,
mientras la veía salir por la puerta, camino a la oficina, sin saber que estaba caminando directamente hacia la trampa que yo, su marido, el hombre que juró protegerla, le había tendido con una precisión milimétrica. El restaurante Pangea es el tipo de lugar diseñado para impresionar. Un templo de la gastronomía moderna en el corazón de San Pedro, donde la élite de Monterrey va a ver y ser vista. La decoración es una sinfonía de mármol oscuro, metales dorados y una iluminación tan estudiada que hace que todo el mundo parezca una estrella de cine. Era el escenario perfecto para el drama que estaba a punto de desarrollarse. Llegué con Camila a las 7:45 de la tarde, 15 minutos antes de su reservación. Camila estaba impresionante. Había seguido mi consejo y llevaba un elegante vestido negro que contrastaba con su juventud y le daba un aire de seriedad y poder. Su maquillaje era sutil pero impecable, y aunque sabía que por dentro estaba hecha un manojo de nervios, su compostura era la de una reina. El maitre nos recibió con una sonrisa ensayada. Señor Herrera, qué placer tenerlo con nosotros. Su mesa está lista. Gracias, Jean-Pierre, respondí, usando su nombre para establecer mi estatus de cliente habitual. Pero antes, ¿podrías confirmarme algo? Tengo una asociada, la señora Valeria Herrera, que tiene una reservación a las 8. ¿Ya llegó? Jean-Pierre consultó su tableta. Aún no, señor. La reservación está a nombre del señor Adrián Ríos, para 2 personas. Perfecto. Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden para ellos. Nuestra mesa tiene buena vista de la suya, ¿verdad? Es una pequeña broma interna que tenemos en la oficina. Por supuesto, señor. Su mesa, la número 12, tiene una vista panorámica del reservado que solicitaron. Nos condujo a nuestra mesa. Era perfecta. Situada en un nivel ligeramente elevado, nos daba una visión clara y directa del reservado del fondo, un espacio íntimo y acogedor rodeado de paneles de terciopelo rojo. Desde allí, ellos no podrían vernos a menos que se giraran y buscaran específicamente en nuestra dirección. Éramos los directores en la primera fila de nuestro propio estreno. Pedimos 2 copas de champán. Las manos de Camila temblaban ligeramente al coger la suya. Tranquila, le dije en voz baja. Estamos en control. Recuerda el plan. No reacciones, solo actúa. Ella asintió, respirando hondo. Lo sé. Es solo que, verlo entrar por esa puerta con ella. Lo sé, dije, y realmente lo sabía. La anticipación era una tortura. A las 8 en punto, apareció Adrián. Entró con la arrogancia de un hombre que se siente dueño del mundo. Llevaba un traje a medida, sin corbata, con los primeros botones de la camisa desabrochados. El reloj Cartier que Valeria le había comprado brillaba en su muñeca. Escaneó el restaurante, no buscando a nadie en particular, sino absorbiendo la atmósfera de lujo, sintiéndose parte de ella. El maitre lo saludó y lo acompañó al reservado. 10 minutos después, llegó ella. Valeria entró como si el restaurante entero fuera su escenario personal. Su vestido rojo era una declaración audaz, atrayendo las miradas de varias mesas. Caminó con una confianza que me revolvió el estómago. Vi cómo sus ojos encontraron a Adrián en el reservado. Vi cómo su rostro se iluminó con una sonrisa genuina, una sonrisa de pura felicidad que yo no había visto dirigida hacia mí en años. Adrián se puso de pie para recibirla. Se inclinó y le dio un beso. No fue un beso de amigos o de compañeros de trabajo. Fue un beso íntimo, posesivo, que duró un segundo más de lo debido. Se sentaron, muy juntos, sus rodillas casi rozándose bajo la mesa. Tomé un sorbo de champán. El líquido frío me quemó la garganta. A mi lado, Camila estaba rígida como una estatua. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar la copa. Respira, le susurré. El primer acto acaba de empezar. Observamos en silencio mientras el mesero les tomaba la orden. Se reían, sus cabezas muy juntas mientras compartían un secreto. Adrián le acarició la mano sobre la mesa. Valeria se inclinó hacia él, susurrándole algo al oído que lo hizo soltar una carcajada. Cada gesto era una tortura.
Era como ver una película de mi propia vida, pero protagonizada por otros actores en los papeles principales. Vi al hombre al que le había dado una carrera y a la mujer a la que le había dado mi vida, celebrando su traición en uno de los lugares más caros de la ciudad, probablemente con mi dinero. El dolor era físico. Una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Pero debajo del dolor, la resolución se endurecía como el acero. Don Elías tenía razón. Esto no era personal. Era una operación quirúrgica. Y yo era el cirujano jefe, bisturí en mano, listo para extirpar el tumor. ¿Estás lista? Le pregunté a Camila, cuando vi que el mesero se acercaba a su mesa con los aperitivos. Ella me miró, y en sus ojos ya no había miedo, solo una calma gélida. Estoy lista. Nos levantamos de la mesa. Con la lentitud deliberada de dos depredadores que se acercan a su presa, empezamos a caminar hacia su reservado. El momento había llegado. El telón estaba a punto de levantarse para el segundo acto. Y sabía, con una certeza absoluta, que la ovación final sería solo nuestra. Caminamos a través del restaurante con una calma que desmentía la tormenta que se agitaba en nuestro interior. Cada paso era medido, deliberado. Yo me sentía extrañamente desconectado, como si estuviera observando la escena desde fuera de mi propio cuerpo. Era el director dando las últimas instrucciones antes de la toma más importante. Llegamos a su mesa justo cuando el mesero le servía 2 copas de vino tinto. Estaban tan absortos el uno en el otro que no nos notaron hasta que estuve prácticamente a su lado. Me aclaré la garganta. Un sonido suave, pero en la burbuja de su intimidad, sonó como un trueno. Adrián fue el primero en levantar la vista. Su expresión pasó de la adoración a la confusión y luego al pánico absoluto en menos de un segundo. Sus ojos se abrieron como platos, y el color desapareció de su rostro. Se quedó con la copa de vino a medio camino de sus labios, congelado. Valeria, al ver la reacción de Adrián, se giró lentamente. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, su mandíbula se desencajó. Se quedó sin aliento, una mano volando instintivamente hacia su collar de perlas. Parecía un ciervo atrapado por los faros de un coche. Disfruté de su silencio atónito durante un latido. 2. 3. Dejé que el peso de nuestra presencia los aplastara. Luego, con la sonrisa más afable y corporativa que pude invocar, rompí el silencio. Adrián, Valeria. Qué increíble coincidencia, dije, mi voz sonando peligrosamente alegre. El mundo es un pañuelo, ¿no creen? Adrián intentó hablar, pero solo emitió un sonido ahogado, como un balbuceo. Valeria, siempre más rápida, intentó recuperar el control. Damián. Cariño. ¿Qué haces aquí? Tartamudeó, intentando forzar una sonrisa que se convirtió en una mueca grotesca. Tenía una reunión importante, mi vida. Pero parece que ha terminado antes de lo previsto, dije, y luego, con un gesto deliberado, me giré hacia mi compañera silenciosa. Permíteme presentarte. Valeria, ella es Camila. Camila dio un paso adelante, saliendo de la sombra. Su rostro era una máscara de serenidad helada. Miró directamente a Adrián, ignorando por completo a Valeria. En ese momento, la mente de Valeria, siempre ágil para las conexiones sociales, debió de haber hecho un cálculo rápido. La presencia de una mujer joven y hermosa junto a mí, en esta situación. Pude ver en sus ojos que asumió lo peor, o más bien, lo que para ella era lo más lógico, que yo también tenía una amante y que esto era una especie de confrontación extraña y simétrica. Una sombra de alivio cruzó su rostro. Si yo también era culpable, entonces su propia culpa se diluía. Un placer, dijo Valeria, extendiendo una mano hacia Camila con una condescendencia apenas disimulada. Camila la ignoró por completo. Sus ojos no se apartaban de Adrián. Bola, mi amor, dijo Camila, su voz suave como el veneno. ¿Interrumpimos algo? El uso de la palabra amor fue un golpe maestro. La teoría de Valeria se hizo añicos. Miró de Camila a Adrián, y luego a mí, su mente trabajando a toda velocidad para procesar la nueva y horrible ecuación. Fue entonces cuando decidí subir la apuesta.
Qué maleducado soy, dije, con falsa jovialidad. Camila no es mi acompañante, Valeria. Es la prometida de Adrián. Estoy seguro de que ya se conocen, ¿verdad? Digo, con todos los viajes de trabajo y las largas noches en la oficina, seguro que han tenido tiempo de charlar. El silencio que siguió fue absoluto, profundo, denso. Podría haberse cortado con un cuchillo. El murmullo del restaurante, las risas de otras mesas, la música de fondo, todo se desvaneció. Nuestro reservado se convirtió en un agujero negro de tensión. La cara de Valeria pasó del pánico al blanco puro de la incredulidad. Miró a Adrián, buscando una negación, una explicación, cualquier cosa. Pero Adrián estaba catatónico, su mirada fija en Camila, como si hubiera visto un fantasma. ¿Prometida? Susurró Valeria, la palabra saliendo de sus labios como si fuera un idioma extranjero. Camila, finalmente, se dignó a mirar a Valeria. La recorrió con la vista de arriba a abajo, deteniéndose en el vestido rojo, en las joyas, en la copa de vino. Era una mirada de puro desdén. Sí. La mujer con la que se iba a casar en 4 meses, dijo Camila, su voz goteando sarcasmo. La mujer a la que le dijo que tenían que posponer la boda porque estaba demasiado ocupado en el trabajo. Resulta que sí estaba ocupado. Muy ocupado. Adrián finalmente encontró su voz. Cami, yo puedo explicarlo. Oh, estoy segura de que puedes, intervino Camila, cortante. Eres un creativo, ¿no? Inventar historias es tu especialidad. La situación era insostenible. Estábamos de pie, en medio del pasillo, atrayendo miradas curiosas. Era hora de llevar el drama a un escenario más privado. ¿Saben qué?, dije, aplaudiendo suavemente, como un director satisfecho con la actuación de sus actores. Este pasillo se está volviendo un poco concurrido. Y creo que tenemos mucho de qué hablar. Jean-Pierre, llamé al maitre, que observaba la escena desde una distancia prudente con el pánico profesional en los ojos, ¿serías tan amable de juntar nuestras mesas? Parece que nuestra cena de 2 se ha convertido en una de 4. El maitre, un profesional hasta la médula, no pestañeó. Por supuesto, señor Herrera. Permítanme un momento. En menos de un minuto, 2 meseros habían movido nuestra mesa y la habían unido a la de ellos, creando una incómoda mesa cuadrada en el reservado. Nos sentamos. Yo enfrente de Valeria. Camila enfrente de Adrián. La simetría de la traición y el dolor. El mesero, con una valentía admirable, se acercó. ¿Les gustaría ver la carta de vinos? Creo que por ahora nos quedaremos con agua, dije, con una sonrisa gélida. Sospecho que necesitaremos mantener la cabeza muy clara. Cuando el mesero se retiró, el silencio volvió a caer, esta vez más pesado, más opresivo. Estaban atrapados. No había escapatoria. El juicio estaba a punto de comenzar. Y yo era el juez, el fiscal y el jurado. El silencio en la mesa era una entidad viva, palpitante. Valeria fue la primera en intentar romperlo. Había recuperado una pizca de su compostura, la máscara de la mujer de negocios acostumbrada a las situaciones de crisis. Damián, esto es, un terrible malentendido, dijo, su voz un poco más firme, aunque sus manos delataban su nerviosismo al alisar una y otra vez una arruga inexistente en el mantel. La miré, levantando una ceja. ¿Un malentendido? ¿En serio, Valeria? Esa es la mejor línea que se te ocurre. Después de 20 años, esperaba algo con un poco más de creatividad. Adrián, por su parte, intentó una táctica diferente, el ataque. Usted no tenía ningún derecho a hacer esto, dijo, dirigiéndose a mí, aunque su mirada seguía clavada en la mesa. A humillarnos de esta manera. A traer a Camila aquí. ¿Derecho? Interrumpí, mi voz bajando a un susurro peligroso. Hablemos de derechos, Adrián. ¿Tenías tu derecho a usar el dinero de mi empresa para llevar a mi esposa a hoteles de lujo? ¿Tenías derecho a conspirar para robar mis clientes? ¿Tenías derecho a mentirle a esta mujer, dije, señalando a Camila, mientras planeabas tu futuro con el de ella?
No me hables a mí de derechos. Camila, que había permanecido en silencio, se inclinó hacia adelante. Adrián, mírame, ordenó, y su tono no admitía réplica. Él levantó la vista a regañadientes. Quiero que me lo digas a la cara. ¿La amas? Adrián miró a Valeria, luego a mí, atrapado. Cami, es complicado. No, no es complicado. Exclamó Camila, golpeando la mesa con la palma de la mano, haciendo que las copas de agua tintinearan. Fue la primera muestra real de la furia que bullía bajo su superficie. Es una pregunta de sí o no. Contéstame. Valeria decidió intervenir, quizás para salvar a su amante, o quizás para salvarse a sí misma. Camila, querida, eres muy joven. No entiendes las complejidades de un matrimonio largo. A veces, las cosas simplemente pasan. Las cosas no pasan, Valeria, dije, mi paciencia llegando a su límite. Las cosas se deciden. Se planean. Se ejecutan. Como una campaña publicitaria. Y ustedes dos han estado ejecutando una campaña muy elaborada a mis espaldas durante mucho tiempo. Fue un error, Damián, dijo Valeria, su voz ahora suplicante. Un estúpido y terrible error. Pero te amo. A ti. Esto con Adrián, no fue nada. No fue nada. La frase me golpeó con la fuerza de un insulto. Un año de mentiras, de engaños, de robo. No fue nada. Ese fue el momento. La señal que había estado esperando. La culminación de mi plan. Lentamente, me incliné para coger mi maletín del suelo. Lo coloqué sobre la mesa con un sonido sordo y deliberado. Lo abrí. Valeria y Adrián me miraron, perplejos. De dentro del maletín, saqué una carpeta de cuero negro. Gruesa. Pesada. La deslicé por la superficie pulida de la mesa hasta que se detuvo justo en el centro, equidistante de los cuatro. Un error. Repetí, mi voz ahora desprovista de toda emoción. ¿Un nada? Me pregunto si piensan lo mismo de esto. Con un solo dedo, abrí la carpeta. La primera página era un resumen ejecutivo que yo mismo había preparado. Un desglose, con gráficos y cifras, de los más de $500,000 en gastos fraudulentos. Hoteles, vuelos, joyas, cenas. Todo detallado. Luego, pasé la página. Copias de las facturas. Resaltadas. Anotadas. Pasé otra página. Los extractos bancarios que mostraban la transferencia a la empresa fantasma de Adrián. Pasé otra. Un análisis forense del disco duro de Adrián, recuperado por mi equipo de TI esa misma tarde, que mostraba archivos borrados. Archivos que contenían. Y aquí, dije, deteniéndome en la última sección, mi parte favorita. Era una copia impresa de la presentación que estaban preparando. El borrador del plan para robar la cuenta de Palacio de Hierro. Con su logo propuesto para su nueva agencia. Con un análisis DAFO de Acrópolis, mi empresa, detallando nuestras debilidades para explotarlas. El silencio que siguió fue la cosa más satisfactoria que he oído en mi vida. El color desapareció por completo de sus rostros. Ya no era una cuestión de un corazón roto o de un romance ilícito. Las reglas del juego habían cambiado drásticamente. Esto había escalado de un drama personal a un posible delito penal. Verán, continué, con la calma de un profesor explicando una lección compleja, la infidelidad es dolorosa. Es devastadora. Pero, legalmente, en estos días, es solo una causa de divorcio. Sin embargo, el fraude, la malversación de fondos y la conspiración para cometer espionaje industrial, bueno, eso es algo completamente diferente. Eso tiene consecuencias que van más allá de un corazón roto. Eso tiene consecuencias que pueden medirse en años. En una celda. Valeria me miró, sus ojos llenos de un terror puro que nunca antes había visto. Damián, por favor. Se acabó el tiempo de los por favor, Valeria, la corté. Durante 20 años, te di todo. Mi confianza, mi lealtad, mi nombre, mi fortuna. Y tú lo usaste para financiar tus aventuras con este,
niño. Y no solo eso. Conspiraste para destruir lo único que he construido con mis propias manos. Mi legado. Me giré hacia Adrián, que parecía haberse encogido en su asiento. ¿Y tú? Te saqué de la nada. Vi tu talento y te di una oportunidad que nadie más te habría dado. Te pagué un sueldo generoso. Te traté como a un hijo. Y así es como me lo pagas. Intentando robarme. Me levanté de la mesa. El acto final había terminado. Así que ahora tienen dos opciones. La opción A es que llamo a mis abogados ahora mismo y mañana a primera hora presentamos una denuncia penal contra ambos. Con estas pruebas, dije, dando un golpecito a la carpeta, el caso es pan comido. Pasarían los próximos años lidiando con jueces y policías. Sus nombres y sus caras estarían en todos los periódicos de negocios. Sus carreras, acabadas. Para siempre. Hice una pausa, dejando que la imagen se asentara en sus mentes. O, está la opción B. Saqué 2 documentos de mi maletín y los coloqué encima de la carpeta. Esto, dije, señalando el primero, es un acuerdo de divorcio. En él, Valeria, renuncias a cualquier derecho, presente o futuro, sobre Acrópolis Publicidad y sus activos. Te quedarás con tus bienes personales y una pensión decente, más de lo que mereces, pero suficiente para que no digas que te dejé en la calle. Y esto, dije, señalando el segundo, es tu carta de renuncia, Adrián. Con una cláusula de confidencialidad y no competencia tan blindada que no podrás volver a trabajar en publicidad en este país en tu vida. Firman ambos documentos. Ahora mismo. Y yo me olvido de la existencia de esta carpeta. Les deslicé un bolígrafo sobre la mesa. La elección es suya. El aire en el reservado era espeso, cargado con el peso de la decisión que pendía sobre ellos. Valeria miró los documentos, luego a mí, sus ojos suplicantes buscando una salida, una última negociación. No la encontró. Mi rostro era una máscara de granito. Adrián fue el primero en ceder. Cogió el bolígrafo con mano temblorosa y, sin siquiera leer el documento, firmó su renuncia. Era la firma de un hombre derrotado, el garabato de alguien que solo quería que la pesadilla terminara. Empujó el papel hacia mí, sin atreverse a mirarme. Valeria, sin embargo, dudó. Vi una guerra librándose en su interior. La mujer acostumbrada al lujo y al poder luchaba contra la mujer aterrorizada que se enfrentaba a la ruina. Damián, 20 años, susurró. No puedes simplemente borrar 20 años. Yo no los borré, Valeria. Tú los quemaste. Los convertiste en cenizas la primera vez que le mentiste a la cara, la primera vez que usaste mi dinero para estar con él. Esto no es un borrón. Es una amputación. Estoy cortando la parte infectada para salvar el resto del cuerpo. Firma el papel. Sus hombros se hundieron en señal de derrota. Cogió el bolígrafo y, con una lentitud agónica, firmó el acuerdo de divorcio. La firma que ponía fin a la mitad de mi vida. Recogí los documentos firmados y los guardé cuidadosamente en mi maletín. La carpeta con las pruebas del fraude permaneció sobre la mesa, un recordatorio silencioso del poder que ahora ostentaba. Me levanté, y Camila se levantó conmigo. Bueno, creo que nuestra velada ha concluido, dije, con una formalidad helada. Me giré hacia la mesa. Ah, por cierto. La cena corre por su cuenta. Supongo que todavía les queda algo de crédito en la tarjeta corporativa. Disfrútenla. Sin una segunda mirada, le ofrecí el brazo a Camila. Ella lo tomó, y juntos, salimos del reservado, dejando a los 2 arquitectos de nuestra miseria sentados en medio de los escombros de su propio plan. Caminamos por el restaurante con la cabeza en alto. Sentí las miradas curiosas de los otros comensales, pero no me importó. Por primera vez en meses, no me sentía como una víctima. El aire fresco de la noche de Monterrey nos golpeó al salir. Respiré hondo, llenando mis pulmones. Se sentía como la primera bocanada de aire después de haber estado a punto de ahogarme. Acompañé a Camila hasta su coche. Se detuvo antes de abrir la puerta y se giró para mirarme. Gracias,
Damián, dijo, su voz suave pero firme. Por todo. Por decirme la verdad. Por darme la oportunidad de enfrentarlo. No tienes nada que agradecer, Camila. Estábamos en el mismo barco. ¿Qué harás ahora? Preguntó. No lo sé, admití, y era la verdad más honesta que había dicho en mucho tiempo. Supongo que aprender a navegar solo. Ella asintió, con una triste sonrisa. Yo también. Nos quedamos en silencio por un momento, dos supervivientes de un naufragio emocional. Si alguna vez necesitas hablar, o un café, o simplemente gritarle a alguien que entienda por lo que pasaste, tienes mi número, le dije. Lo mismo digo, Damián. Cuídate mucho. Se metió en su coche y se fue, desapareciendo en la noche. Me quedé solo en el aparcamiento. El subidón de adrenalina de la confrontación empezó a desvanecerse, y en su lugar, un vacío inmenso comenzó a instalarse. No sentía la euforia de la victoria que había esperado. No sentía la satisfacción de la venganza. Solo sentía un cansancio profundo, hasta los huesos. Conduje sin rumbo por las calles de la ciudad, las luces de neón desenfocándose a través de mis ojos cansados. Pasé por delante de nuestra casa, la casa que ya no era mía, o al menos, no de la misma manera. No entré. No podía. Terminé en la oficina. Mi verdadero hogar. Mi refugio. Subí al último piso y me senté en mi silla, la misma desde la que había planeado mi contraataque. La ciudad se extendía a mis pies, un tapiz de luces parpadeantes, indiferente a mi drama personal. Abrí el minibar y me serví el whisky más caro que tenía. Me lo bebí de un trago, sintiendo el ardor en la garganta. Luego me serví otro. La guerra había terminado. Había ganado. Había protegido mi imperio, había asegurado mi legado y había servido la justicia en bandeja de plata. Entonces, ¿por qué me sentía tan increíblemente solo? La respuesta era simple y brutal. Porque para ganar esta guerra, había tenido que admitir que todo en lo que había basado mi vida durante los últimos 20 años había sido una mentira. Y esa es una victoria que sabe exactamente igual que una derrota. Los meses que siguieron fueron un borrón de abogados, papeleo y la dolorosa tarea de desenredar 2 décadas de una vida compartida. El proceso de divorcio fue rápido y limpio, gracias al acuerdo que Valeria había firmado bajo coacción. Fiel a mi palabra, no presenté cargos. La humillación pública y la pérdida de su estatus fueron castigo suficiente. Se mudó a un apartamento más modesto y desapareció del círculo social que tanto le había costado cultivar. Adrián, como era de esperar, desapareció del mapa de la publicidad. Escuché rumores de que se había ido de la ciudad. Su traición se convirtió en una leyenda urbana en la industria, una advertencia para los jóvenes ambiciosos. Mi vida, mientras tanto, se centró en el único pilar que me quedaba en pie, Acrópolis. Me sumergí en el trabajo con una ferocidad que no había tenido en años. La crisis me había despertado de mi letargo complaciente. Reestructuré equipos, me involucré personalmente en cada campaña importante y pasé horas en la sala de juntas, debatiendo ideas, empujando los límites. La agencia floreció bajo mi renovada atención. Conseguimos nuevas cuentas, ganamos premios. Desde fuera, parecía que Damián Herrera estaba en la cima del mundo, más fuerte y exitoso que nunca. Pero por dentro, estaba llevando a cabo una reconstrucción mucho más lenta y complicada. Tuve una última conversación con Valeria. Fue ella quien la solicitó. Nos vimos en una cafetería neutral. Se veía diferente. Más mayor, más cansada. Sin el brillo del lujo, su infelicidad era más visible. Solo quería decirte, que lo siento, dijo, sin mirarme a los ojos. No por el dinero, ni por la empresa. Lo siento por nosotros. Por lo que éramos. ¿Qué éramos, Valeria? Pregunté, sin acritud, solo con una curiosidad genuina. Éramos un gran equipo, respondió, y una lágrima rodó por su mejilla. Pero en algún punto, dejé de sentirme parte del equipo. Me sentí como un accesorio de tu éxito. Y estaba sola. Adrián me hizo sentir, vista. Fue estúpido,
fue un error catastrófico, pero esa es la verdad. No dije nada. No había nada que decir. Su disculpa no cambiaba nada, pero de alguna manera, escuchar la verdad, su verdad, me dio una extraña sensación de cierre. Le deseé lo mejor y me fui. No había odio, solo una tristeza infinita por lo que podría haber sido. Con Camila mantuve un contacto esporádico. Nos tomamos ese café un par de veces. Hablábamos como dos veteranos de guerra, compartiendo historias de un campo de batalla que solo nosotros entendíamos. Ella también estaba reconstruyendo su vida. Había abierto su propio estudio y le iba bien. Su dolor la había hecho más fuerte, más sabia. Nos convertimos en amigos improbables, unidos por la cicatriz que compartíamos. Una tarde, casi un año después de la cena en Pangea, estaba en la sala de juntas, presentando una nueva campaña para un cliente potencial. Era una idea arriesgada, audaz. Mientras hablaba, sentí una oleada de pasión, de emoción creativa que había estado dormida durante mucho tiempo. Vi las caras de los clientes, vi cómo se inclinaban hacia adelante, cautivados. Vi a mi equipo mirándome con admiración. Y en ese momento, lo entendí. Mi error no había sido solo confiar en Valeria. Mi error había sido confiar demasiado en mi propio éxito. Me había enamorado de la imagen del Damián Herrera infalible, el estratega que todo lo podía. Había empezado a creer en mi propia publicidad. Y al hacerlo, me había desconectado de lo que realmente importaba, las conexiones humanas reales, la vulnerabilidad, la atención a los pequeños detalles. Me había convertido en un CEO en mi propia casa, gestionando mi matrimonio como si fuera una cuenta más. Valeria tenía razón en una cosa, la había dejado sola. Mi arrogancia profesional me había vuelto ciego en lo personal. Su traición fue imperdonable, pero mi negligencia fue el terreno fértil donde esa traición pudo crecer. Esa noche, no me fui a casa. No había una casa a la que ir, solo un apartamento de soltero lujoso pero vacío. Me quedé en mi oficina, en mi silla, mirando las luces de Monterrey. Pero esta vez, la soledad no se sentía como un castigo. Se sentía como paz. Ya no sentía la rabia, ni el dolor agudo de la traición. Sentía una calma melancólica, la calma que llega después de la tormenta más violenta. Había perdido un matrimonio, había perdido la mitad de mi vida tal como la conocía. Pero en el proceso, me había encontrado a mí mismo de nuevo. No al CEO, no al estratega, sino a Damián. Un hombre falible, herido, pero que había sobrevivido. Había aprendido la lección más dura de mi vida, que la confianza es un activo más valioso que cualquier cuenta de cliente y que la verdadera fortaleza no reside en no caer nunca, sino en saber cómo reconstruir sobre las ruinas. Miré la ciudad, mi ciudad. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No era una sonrisa de victoria, ni una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de un superviviente. Y sabía, con una certeza tranquila, que estaba listo para diseñar mi próxima campaña, la de mi propia vida. Y esta vez, la iba a hacer bien.